Buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por compartir este encuentro, donde, como sabéis, vamos a tocar tres temas que van de la mano: el amor, la sexualidad y las relaciones de pareja. Es una conferencia como tal, es decir, que su contenido empieza y termina en la propia conferencia. No obstante, quiero agradecer a Alberto como editor de este precioso libro, donde los contenidos que voy a sintetizar lo tenéis debidamente desarrollado. Amor, sexualidad y relaciones de pareja, guía práctica consciente. Es un libro de no muchas páginas, he intentado esquematizarlo lo más posible, sintetizarlo lo más posible, haciendo lo más fácil también posible su lectura. Y también comentaros que el texto está sacado de dos cuadernos que hemos publicado mi esposa Lola y yo, en los denominados cuadernos de la Academia. Hacemos 8 publicaciones al año en los cuadernos de la Academia, y los contenidos de los cuadernos 11 y 12, pues son los que hemos recogido y ampliado y desarrollado para realizar este libro. Y me van a servir de telón de fondo de lo que vamos a compartir. Así que muchas gracias, Alberto, muchas gracias a Lola y muchas gracias a Kiko, que ha tenido la amabilidad de desplazarse para estar aquí con nosotros y que va a grabar la conferencia para que pueda ser subida a redes sociales y pueda llegar, por tanto, a más personas de las que estamos aquí ahora físicamente. Aunque, como todos sabemos, la presencia física es fundamental. En estos tiempos de tecnología, pues maravilloso todo lo que son los encuentros digitales, pero como la presencia física no hay nada. Ese encuentro de alma es, en definitiva, como también intentaré desarrollar lo que aquí nos corresponde y lo que nos correspondería desarrollar en todas las facetas, encuentros de alma. También cuando hablamos de amor, también cuando hablamos de sexualidad, también cuando hablamos de relaciones de pareja. Así que muchas gracias a cada uno y a cada una, y si os parece, entramos en materia. A veces utilizaré de apoyo algún contenido del texto, algún cuadro, alguna definición que creo que puede venir bien para facilitar esta exposición, y vamos a entrar en materia. Amor, sexualidad y relaciones de pareja. Con relación a lo primero, que es que por donde creo que hay que empezar. No sé si os habéis planteado, seguro que sí, en alguna ocasión, qué es el amor, qué significa el amor, cuáles son los contenidos del amor, cuáles son sus implicaciones, qué es el amor. Cuando empezamos a tratar este asunto para elaborar los cuadernos que os comentaba, nos encontramos que hay una enorme cantidad de textos, de libros que hablan del amor, que lo definen, que lo describen, que yo diría que algunas veces lo encorsetan, ¿no? Es enorme, una cantidad inmensa. Y no es sencillo llegar a un contenido específico, una definición específica de lo que es el amor. No obstante, lo que sí hemos encontrado con claridad es que hay que diferenciar un amor que podríamos decir con mayúscula y un amor, eso no lo desmerece, pero descriptivamente podríamos decir con minúscula. Un amor con la primera A en mayúscula y un amor sin mayúsculas, todo él en minúscula. Y creo que esa diferenciación, que es muy visual, el amor con mayúscula, el amor sin mayúscula, es interesante para acercarnos a las distintas perspectivas que nos han ofrecido los grandes sabios, las grandes sabias, los maestros y maestras, pero también, y es lo más importante, lo que podemos vivir en nuestra vida, porque eso es lo fundamental, claro, no lo que nos digan, que está muy bien, lo que nos enseñen y nos muestren, que es magnífico, sino lo que podemos experimentar. Y ciertamente creo que podemos experimentar el amor con mayúscula y el amor con minúscula. Vamos a empezar con el amor con mayúscula y eso también nos ayudará a diferenciar el uno del otro. El amor con mayúscula también hoy día, aparte de mayor con mayúscula, de amor con mayúscula, algunos le llaman el amor incondicional. Pero realmente yo diría que si se le pudiera poner un calificativo, sería trascendente, el amor trascendente. Entendiendo por trascendente lo que va más allá de lo superficial y de la apariencia. Estamos en una sociedad donde se le da mucho peso, casi todo el peso, a la apariencia, a lo superficial, y se huye de la esencia de las cosas, incluso con relación al propio ser humano, ¿no? Estamos olvidando lo que realmente somos,
nos estamos identificando con lo pasajero, lo efímero que hay en nosotros, eso que hay en mí y hay en vosotros y en vosotras, que va a conocer la muerte, olvidando aquel componente que hay en todos los seres humanos que no va a conocer la muerte porque simplemente no es efímero, no es pasajero, sino que es imperecedero. Pues bien, esta sociedad, ahora volveré a insistir en ello, esto lo ha olvidado. Y esto hace que cuando hablamos del amor trascendente no se entienda muy bien de lo que estamos hablando. Si realmente tuviéramos un sentido trascendente de la vida, es decir, tuviéramos una visión de la vida que va más allá de lo puramente superficial, de lo material, y que fuéramos capaces de ver la esencia que está detrás de la apariencia, lo entenderíamos muy bien. Con lo que, aunque al amor con mayúscula le pongamos el apellido de trascendente, eso tampoco nos sirve de mucho. Con lo que tendremos que buscar alguna definición. ¿Qué es ese amor con mayúscula? En las lecturas que hemos realizado, quizás la mejor plasmación con un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que se pueda entender qué es eso del amor con mayúscula, lo hemos encontrado en un gran erudito y una persona de mucha espiritualidad, nacido en la India, y que vivió en el siglo XX, falleció, desencarnó en 1979. Su nombre es Taimi, Ika Taimi. Él fue una persona de una profunda espiritualidad, también un científico, una persona que fue catedrático de física, de química, en una universidad hindú, y que se acercaba a los temas espirituales, pero buscando algún símil práctico que nos ayude a entenderlo. Y aborda en un libro que tiene como título Dios, el hombre y el universo, aborda qué es el amor. Y fijaros el ejemplo que nos pone de este amor con mayúscula al que estamos haciendo mención. Dice, coger una goma, un elástico, ¿vale? De cierto grosor, y con los dedos, con las dos manos, entre los dedos la goma, estirarla, estirarla, estirarla. Con la imaginación nos ponemos en ello, ¿verdad? Nos podemos ver ya nosotros mismos con la goma, estirando la goma. ¿Estáis situados en esa sensación y en esa situación? Y efectivamente, con nuestra fuerza, mayor o menor, pero con nuestra fuerza vamos estirando la goma. Pues bien, a la par que estiramos la goma, ¿qué sentimos en los dedos? Estos dedos que tienen agarrado el elástico y que van estirando, ¿qué sentimos en los dedos? En los dedos sentimos una fuerza que no va hacia afuera, ¿verdad? Sino al contrario, que va hacia adentro. Algo que nos empuja hacia adentro, ¿verdad? Pues bien, eso que empuja hacia adentro, eso que frente a la separación, a la división, eso que tiende siempre a la unión, eso que siempre tiende a la unión, eso, nos dice Taimi, es el amor. El amor es todo lo que pueda haber en el universo, lo que pueda haber en una persona, lo que puede haber en una práctica de vida que tiende a la unión. Siempre que en nuestra vida cotidiana nos encontremos ante pensamientos, ante emociones, ante situaciones, ante prácticas y experiencias de vida que tienda a la unión, no a la separación, no a la división, eso tiene que ver con el amor. Decíamos hace un momento que esta sociedad le da mucha importancia a lo superficial, a lo evanescente, a lo efímero, poca importancia a la esencia, ¿verdad? También esto se pone de manifiesto en este punto precisamente. Esta sociedad tiende mucho más a dividir, a separar. Parece como si permanentemente estuviéramos buscando razones o excusas para dividir, para separar. Cualquier cosa nos vale. En la política, fijaros, en lugar de buscar en la política un quehacer que nos vaya uniendo, cada uno con su perspectiva, pero que nos vaya uniendo en un sueño de porvenir colectivo, que podamos ir construyendo, cada uno aportando su grano de arena, uno lo ve así, el otro lo ve así, pero intentamos construir un proyecto común, etcétera, etcétera, en lugar de esa política, que es como nos la enseñaron los sabios de la Grecia clásica, cuando hablaron de la polis, de la gestión de la polis, de dónde viene el término política. ¿En qué se ha convertido? Bueno, observamos la política, ya no solamente la española, si donde nos vayamos, además ahora con el tema de Trump, todo está en el candelero permanentemente con muchas noticias. ¿Y qué es lo que nos encontramos? División, separación, continuamente, por todos lados. Fijaros que incluso los instrumentos para hacer política se llaman partidos, lo cual ya también es muy aleccionador al respecto. Parten, dividen, separan. Y es impresionante como ante cualquier evento, inmediatamente hay una gran tendencia a la división y a la separación, en lugar de a buscar puntos de encuentro y puntos de unión que tienen que ver con el verdadero amor.
Por citar solo un caso que ha sido reciente, todavía está entre nosotros, la famosa crisis sanitaria, ¿no?, que hemos vivido hace unos años. Fijaros, ante un evento tan potente, un evento que ha tenido tanto impacto, no solamente en la vida de Occidente, sino en el mundo entero, fijaros que ante ese evento ha habido una tendencia muy grande a la división. Los afirmacionistas y los negacionistas, ya estamos divididos. Los pro vacunas y los antivacunas, seguimos dividiendo. Es algo tremendo. La facilidad con la que en lugar de favorecer una tendencia a la unión, desde el respeto a las posiciones, a los puntos de vista, a la forma de ser de cada cual, sin embargo tenemos una enorme inclinación a separar, a dividir, a partir de ahí a menospreciar a la persona que no ve las cosas como yo, etcétera, etcétera. Esto es muy importante que lo vayamos recuperando, esta memoria de lo que realmente es el amor, porque creo que en última instancia tiene que ver con la realidad del ser humano. El ser humano o los seres humanos, como nosotros aquí, no estamos encarnados para dividir, para separar, estamos posiblemente encarnados para hacer una trayectoria vital, experiencial, espiritual, que siendo la de cada uno también es la de todos. De hecho, por ejemplo, en esa gran aportación que culminó lo que a nosotros nos gusta llamar el plan cósmico, todas las enseñanzas de todos los maestros y maestras a lo largo de la historia, la aparición de Cristo entre nosotros, que tiene evidentemente muchas grandes enseñanzas, pero sobre todo se nos da un matiz que se le había pasado a las anteriores tradiciones, lo colectivo. Se nos dice, sí, sí, cada alma encarnada, vosotros, yo, como lo queramos llamar, dimensiones álmico-espirituales, cada alma encarnada tiene su propia trayectoria. Tenemos un camino que tenemos que hacer cada uno. Cristo Jesús lo llama la lámpara de aceite, que es lo como llama al alma en el capítulo 25 de Mateo, la lámpara de aceite, y dice que en la vida tenemos que echar aceite a la lámpara. Echar aceite a la lámpara significa evolucionar espiritualmente, evolucionar en autoconciencia, y eso significa una práctica de vida a través de obras que tengan una vibración significativa, es decir, que no sean egoicas, que no sean egocéntricas, que haya en lo posible en esa práctica de vida compasión, que haya mano tendida, que nos ayude a ser nuestra mejor versión. Como decía el paisano de muchos de nosotros, porque nació en Sevilla, Antonio Machado, ser buenas personas en el buen sentido de la palabra, eso es lo que ayuda a echar aceite a la lámpara de aceite, al alma. Y es un camino que tenemos que hacer cada uno. Pero Cristo nos avisa, pero ojo, además de un camino personal, hay un camino colectivo. Y nos habla de que esta generación humana, este ciclo humano va a terminar cuando corresponda. Y nos habla de que surgirá un nuevo ciclo humano, la nueva humanidad en una tierra restaurada. Eso pone el énfasis en lo colectivo. Y efectivamente hay que saber compaginar lo personal, lo individual, con lo colectivo, con lo social. Ese es el equilibrio que posiblemente nos dé plenitud en nuestra experiencia humana. Pues bien, eso tiene mucho que ver con el amor, porque, insisto, el amor es todo aquello que con grandes palabras o con palabras muy modestas, con grandes acciones o con acciones muy modestas, une. Todo aquello que une, que no separa y divide, sino que une. Y esta definición, esta metáfora que nos da Taimi del amor es preciosa, es una gran hermosura. Y unido a ello, a ese amor que tiene como elemento fundamental la tendencia a la unión, también es verdad que los grandes maestros y maestras nos han hablado desde el punto de vista de las relaciones personales y por tanto desde el punto de vista de las relaciones también de pareja, nos han hablado de que desde el punto de vista de la trascendencia hay algo muy significativo, que esta sociedad también lo tiene prácticamente olvidado. Ellos lo llamaron la afinidad álmica, la afinidad álmica. Volveré a ello precisamente para terminar, volveré a la afinidad álmica. Eh, Muchos de vosotros y de vosotras habréis escuchado hablar de ese gran sabio que vivió hace más de 2500 años, que fue Pitágoras. Pitágoras fue un ser eminente que tocó muchos palos, no solamente la filosofía, la espiritualidad, también las matemáticas, la física, fue un gran científico.
Y Pitágoras creó un centro de formación, que llamaríamos hoy, que lo conocemos históricamente como la Academia Pitagórica. Y en la Academia Pitagórica se enseñaba acerca de las afinidades sálmicas. Y concretamente allí se acuñó un término que es el que ha llegado a nosotros con la denominación de amistad. Hoy utilizamos mucho esta palabra, ¿verdad? Amistad. La deberíamos utilizar todavía más, pero está muy en nuestro lenguaje. La amistad, el amigo, la amiga. Pues bien, la amistad como término, como concepto, surge en esa academia pitagórica y su significado no es lo que hoy entendemos, amigos, que además aquí en Andalucía con mucha facilidad llamamos amigo o amiga a cualquiera. En otras partes se lo toma un poquito más en serio. Aquí se nos va muy fácilmente el término amigo o amiga. Pues bien, desde el punto de vista de la Academia Pitagórica, la amistad tiene que ver con la afinidad álmica. Es decir, sabiendo que en vosotros y en mí hay algo que no es efímero, algo que no va a morir con eso que llamamos muerte y que podemos ligar a la noción de alma, habría mucho que hablar al respecto, pero este no es el marco, sabiendo que en nosotros hay encarnada un alma que cuando este Emilio de turno fallezca no va a morir, la afinidad álmica hace mención a que las almas generan y tienen vínculos entre ellas. Vínculos que tienen que ver con su vibración, con su frecuencia vibracional. Podríamos decir que las almas que están encarnadas en los distintos seres humanos, también las nuestras, tienen una determinada frecuencia vibratoria, cada una la suya. Fijaros que hoy esto de la vibración, la frecuencia vibratoria, no nos asusta, ¿verdad? Más o menos lo podemos entender mejor o peor, pero es una noción que está al uso corriente, ¿no? Estamos hablando de hace 2500 años, pero ya se hablaba de vibración. Y en ese concepto vibracional se nos dice que nuestras almas vibran en función mayor o menor vibración, vibración más densa o vibración más sutil, en función del estado de conciencia. ¿Qué es el estado de conciencia de una persona? Que va asociado a la frecuencia vibracional de su alma. ¿Qué es el estado de conciencia de una persona? La forma que tenemos de ver el mundo, la forma que tenemos de ver la vida, la forma que tenemos de ver la vida propia, la vida de los demás. Esa visión, esa percepción de las cosas, de la vida en su conjunto y de la nuestra y la de los otros, tiene relación, define nuestro estado de conciencia. Y ese estado de conciencia tiene una frecuencia vibratoria más densa o menos densa en función de precisamente cuál sea esa visión. Podríamos decir que una persona que vaya por la vida con una visión de la misma egoica, egocéntrica, materialista, bueno, pues hay que respetarla. Pero eso pone de manifiesto un estado de conciencia denso, pesado, que se plasma en una frecuencia vibratoria, la frecuencia vibratoria de su alma, también densa, pesada. En cambio, una persona que va por la vida sin estar tan pendiente de lo egoico, de lo egocéntrico, una mirada, podemos decir, más amplia, antes lo decía, más compasiva, más intentar ir por la vida de una manera empática, comprensiva, solidaria, cooperante. Vuelvo a Antonio Machado, intentando ser buenas personas en el buen sentido de la palabra, como él dice en su poema de autorretrato. Bueno, pues todo eso pone de manifiesto un estado de conciencia de una mayor frecuencia vibratoria, que hace que tu alma, efectivamente, es una manifestación de que tu alma tiene una vibración de mayor frecuencia vibratoria. Pues, ¿qué es la afinidad álmica? Pues cuando tú te encuentras con una persona que a lo mejor acabas de conocer, pero percibes que hay una sintonía. Bueno, si la acabo de conocer, ¿a qué se debe esa sintonía que percibo por esta persona? Bueno, pues tiene que ver con que vibracionalmente te das cuenta que hay una sintonía, vibracionalmente. Esto como no te lo hayan explicado, como no te lo hayan enseñado, pasa desapercibido, pero no es casual, tiene una razón de ser profunda, que es esa afinidad vibratoria. Eso es a lo que se llama afinidad álmica. Volveré posteriormente a ello cuando hablemos de las relaciones de pareja, porque el que tú tengas afinidad álmica con una o con distintas personas no significa una relación de pareja. Es decir, no forzosamente porque tú tengas sintonía vibracional con alguien,
tienes que tener una relación de pareja con ese alguien. Por supuesto que no, por supuesto que no. Se puede tener, y de hecho se tienen relaciones, afinidades álmicas con personas que no hay una atracción física, es distinto. Aquí estamos hablando de una atracción vibratoria, difícil de definir, pero no es la atracción física, es algo más, es algo diferente, es algo como de mayor valor añadido, aunque, ojo, también puede ir acompañado, pero es una posibilidad, no una obligación, de una atracción física. Bueno, pues habrá algo más potente y más hermoso que una relación de pareja que esté asentada en una afinidad álmica. Hablaremos de esto cuando hablemos de las relaciones de pareja. Ahora lo he sacado a colación porque tiene que ver con este, entre comillas, amor, que, insisto, es un amor con la primera letra mayúscula y que tiene que ver con la trascendencia. Está ligado a lo que une, a lo que no divide, a lo que nos lleva a esa tendencia a la unión que acabo de compartir, y también pone en evidencia la existencia de una dimensión trascendente en el ser humano en el que se encuadra la afinidad álmica que nos servirá después cuando volvamos a este asunto de la mano de las relaciones de pareja. Bien, llegado a este punto, cuando hablamos de amor, coloquialmente, ¿estamos haciendo mención a este amor trascendente con mayúscula o a otra cosa? Obviamente, mayoritariamente, cuando hablamos de amor, no estamos haciendo referencia al amor con mayúscula, estamos haciendo al amor con minúscula, que también tiene su sitio, pero es distinto. Y podemos entonces llegar a este punto. ¿Qué es lo que entendemos realmente por amor? ¿Qué es lo que en nuestra práctica cotidiana, en la vida de la mayoría de nosotros, se entiende por amor? En el texto, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nos hemos ido al diccionario y vamos al diccionario de la lengua española y vamos a ver qué es lo que nos dice sobre el amor. Os lo voy a leer porque es muy cortito, lo voy a leer literalmente, porque esto nos ayuda a situarnos. ¿Qué es lo que hoy entendemos por amor? A ver qué dice el diccionario acerca del amor. Nos da 4 definiciones, muy breves las 4. Primera, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Qué os parece? Repito, un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿No parece que hay algo que rasca? Bueno, pues la primera acepción del amor que encontramos en el diccionario. Seguimos leyendo la segunda. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Esto parece mejor enfocado, ¿no? Aquí no se nos habla de una insuficiencia. Esa insuficiencia nos recuerda un poquito al concepto de la media naranja, ¿verdad? No es que tú eres una media naranja y necesitas encontrar a la otra media naranja para completarte, en lugar de decirte, no, tú eres un ser completo, en tu completud encuentras un marco de relación que enriquece a ti y a otra persona, pero desde tu completud, no desde tu insuficiencia, ¿no? Esta segunda definición, la vuelvo a leer, va más en esa línea. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. El diccionario sigue. Hay una tercera definición. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o a algo. Y finalmente hay una cuarta definición muy rápida que es tendencia a la unión sexual. Tendencia a la unión sexual. Bien, yo creo que si recapacitamos, a vosotros lo estoy planteando a bote pronto, ¿eh? Pero si recapacitamos sobre esto, si le ponemos un poquito de sentido común y no digamos ya de inteligencia y de discernimiento, lo que nos encontramos es que la segunda definición es posiblemente
la que más se puede acercar a una aproximación, a una definición adecuada de lo que es este amor. Que no es el amor, entre comillas, con mayúscula, es un amor con minúscula, pero que tiene como elemento fundamental lo que es el encuentro y la relación con una persona que nos completa, que nos ayuda a ser más completos. No porque no lo seamos, sino porque podemos vivir experiencia, podemos crear espacios de convivencia, podemos incluso poner proyectos e iniciativas en común que desde un punto de vista de nosotros mismos, por completo que seamos, no es el marco como para poderlo desarrollar. Esta definición con relación a el amor que nos da el diccionario, la segunda de ellas, creo que nos da una pista de por dónde seguir avanzar. Pero claro, inmediatamente hay que recordar que en vuestro lenguaje y en el mío, cuando hablamos de este amor que acabamos de definir de la mano del diccionario, aparecen dos términos que incluso utilizamos más que la palabra amor cuando hablamos de las relaciones con otras personas. Me refiero a la palabra querer, querer, y a la palabra enamorarse. Dos verbos, querer y enamorarse, que tienen muchísima presencia en nuestro lenguaje cotidiano. De hecho, es muy frecuente que las parejas no se digan, que también se dice, pero a lo mejor no tanto, te amo, sino que diga te quiero, ¿no? El término querer aparece con mucha frecuencia. Y por supuesto, cuando vemos que dos personas empiezan a tener una relación o ellas mismas lo piensan sobre ellas mismas, hablamos de enamorarse. Esta percepción del amor que acabamos de compartir, donde la segunda definición de la academia es la que nos, del diccionario de la Real Academia Española, es la que mejor nos puede servir de pista. ¿Qué tiene que ver con querer y enamorarse? ¿Son sinónimos como lo utilizamos nosotros? Si os vais al diccionario, querer, desde luego que no. No voy a cansar con la lectura de lo que significa querer en el diccionario, pero es que querer es un deseo, es una apetencia, y es como una inclinación. Y claro, todo lo que tiene que ver con el deseo, con la apetencia, se enmarca en un contexto donde la psicología nos ha dado un término que es un poquito raro, pero que es muy descriptivo, que es la cosificación. ¿Qué es la cosificación? Bien, a las personas, a vosotros y a mí, nos gustan cosas, deseamos cosas, nos apetecen cosas. Fijaros, deseamos cosas, nos apetecen cosas, nos gustan cosas. Pues bien, la cosificación significa ver a la persona como si fuera una cosa, ver a la persona o a las personas como si fueran cosas. Cosificamos a las personas. Es decir, una persona nos gusta, nos apetece, pero ojo, porque dándote cuenta o no, estás trasladando a esa persona una apetencia, un deseo, que es la misma, perdonadme la broma, que puedes tener con relación a una pizza o que puedes tener con relación a un coche. Algo que te apetece, algo que te satisface, y ese algo, cuando lo trasladas a una persona, estás cosificando a la persona, es un objeto más de los que están a tu disposición, y en este caso estamos hablando de un ser humano. Pero el término querer engloba incluso a los seres humanos en este deseo, en esta apetencia, en esta inclinación que tenemos por muchas cosas. Y mira por dónde una de ellas es una persona que aparece en nuestra vida y la deseamos, nos gusta, nos apetece y lo metemos en un contexto que se va alejando de esta definición de amor, la segunda acepción del diccionario que acabamos de compartir, y se va convirtiendo, se va transformando en otra cosa. Dicho sea, por tanto, la modesta sugerencia de que con relación a las personas que amamos, le hablemos de amor y le hablemos de nuestro amor y de la que las amamos y que nos mordamos un poquito la lengua cuando hablamos de querer, porque querer también se quiere un equipo de fútbol, ¿eh? Querer también se quieren otras muchas cosas en la vida. El amor es algo distinto que haríamos bien en diferenciar incluso lingüísticamente cuando nos expresamos para no caer en confusión. Y con relación al enamoramiento, a enamorarse. Si os vais al diccionario, la definición es muy extensa y está en conexión con la definición de amor que acabamos de decir. Por tanto,
De la misma forma que querer no es sinónimo para nada de amor, enamorarse de alguna manera, conceptualmente, tienen que ver. Entre el amor y enamorarse hay una relación de vasos comunicantes. Ahora bien, os pido que reflexionemos sobre algo que viene escrito hace mucho tiempo, lo encontramos en los textos orientales hace muchísimo tiempo, lo encontramos en la ciencia del yoga, que es una ciencia que ahonda muchísimo en lo que es la mente humana, la psique humana, y ahí se nos habla de algo muy importante. Ojo, porque nuestra mente tiende, si no la tenemos educada, a proyectar. Proyectamos continuamente. Estamos permanentemente proyectando en los demás a nosotros. Nuestra forma de ver la vida, nuestros deseos, nuestras carencias, todo eso lo estamos proyectando permanentemente en el otro. Utilizando un símil de esta época, podríamos decir, cogiendo estas enseñanzas antiguas, podríamos decir que cuando tenemos delante a una persona o a distintas personas, pero en particular vamos a hablar de una persona, usamos a esa persona de pantalla sobre la que nos proyectamos nosotros. Deberíamos estar viendo a esa persona, pero no, lo que hacemos es que le lanzamos sobre ella nuestros pensamientos, todo lo que se está moviendo en nuestra mente, y de hecho no estamos viendo a la persona, estamos proyectando nuestro mundo mental sobre la persona. Pregunta que podría hacer, no vamos a entrar en detalle, pero ¿me estáis viendo? Es decir, llevo aquí ya un rato sentado compartiendo con vosotros y con vosotras. ¿Me estáis viendo? Porque puede ser que porque esto es algo que ocurre sin que nos demos cuenta, realmente no me estáis viendo, estáis proyectando sobre mí desde que me senté aquí. Podría entrar en muchísimos ejemplos, pero permitidme que ponga uno que nos podamos reír un poquito, porque las cosas hay que tomarlas con sentido del humor. Imaginaros que hay un grupo de amigos y de amigas que están tomando unas cervezas, unas tapas, unos vinos en un bar. Y que esto donde estamos, este local, es un bar, ¿vale? Vamos a suponer que la barra está aquí, que la puerta de entrada está efectivamente allí, y aquí hay un grupo de amigos y de amigas que están sentados, compartiendo un rato, tomando una cerveza y unas tapas. Y en la conversación hay un momento determinado que una chica, de los chicos y chicas que están aquí reunidos, dice, me acabo de acordar que tengo aquí una amiga, mi amiga Margarita, que vive cerca. ¿Os importa si le envío un WhatsApp y si le apetece y puede que se venga a echar un ratito con nosotros, que hace tiempo que no la veo? Bueno, los demás, le guste o no le guste por educación, ¿qué es lo que se va a decir? Pues sí, claro. Fijaros que a partir de ahí empieza ya a haber mecanismos que son muy interesantes de tener en cuenta. Porque, permitirme la broma, pero pasa. Basta que una chica hable de llamar a otra chica para que se una, a los chicos que hay en la mesa le agrada la idea. A lo mejor a las chicas que hay en la mesa no le agrada tanto la idea. Ahí empieza ya nuestra mente. Bien, en cualquier caso, esta amiga suya le envía un WhatsApp a Margarita y a los 5 o 10 minutos recibe un WhatsApp de Margarita diciendo, mira, pues sí, estoy en casa y me apetece. Como vivo muy cerca, estoy ahí en 10 minutos, ¿vale? Permitidme también la broma. Como es una chica, serán más de 10 minutos, pero en finalmente llegará al encuentro. Bien, pues imaginaros aquí el grupo de personas, allí está la puerta de entrada y la puerta se abre y entra Margarita. Y aquí la chica dice, mira, ahí está mi amiga Margarita, ya está aquí. Bien, imaginaros el recorrido de Margarita por el bar hasta llegar aquí a la mesa y que ya sea presentada y que se siente. ¿Qué le pasa a Margarita durante ese trayecto hasta la mesa? Que todas las personas que están aquí, que no la conocen, están proyectando sobre ella. ¿Están viendo a Margarita? No, no. Bueno, la están viendo, pero la mente va mucho más allá del ver. Le están trasladando si es rubia, si es morena,
¿Qué pienso yo sobre las rubias, sobre las morenas? Si es alta, si es baja, si es delgada, si es gordita, la ropa que lleva, el bolso que lleva, que si tiene gafas, que si no. Bim, 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 bim. Oye, que cuando ha llegado aquí aún no la han presentado y los que no la conocemos, no la conocíamos, ya sí la conocemos. Vamos, el trayecto desde que entró hasta la mesa la hemos etiquetado, la hemos metido ya en un paquetito, la hemos conceptualizado y ya sabemos cómo es Margarita. Y a Margarita, ese juicio, prejuicio que hayamos hecho sobre ella, le va a costar un trabajito quitárselo de encima, porque es que ya la hemos, y ya a partir de ahí, pues esa persona la hemos metido, insisto, en un concepto. Hemos utilizado a Margarita para proyectar nuestra mente. Esto nos ocurre y tenemos que sonreírnos al respecto. No tenemos que flagelarnos, ¿eh? Es una tendencia que tenemos ahí y a la mente hay que educarla. Y cuando la mente empieza a hacer cosas como esta, decirle, mira, tranquilízate, cállate, espérate que Margarita llegue, que hablemos y ya veremos cómo es realmente Margarita antes de meterla en ese concepto. E insisto, no es sino utilizarla de pantalla. Bien, y diréis, ¿esto por qué lo sacas a colación? Estamos hablando del enamoramiento. Ha habido muchos autores que nos advierten que el enamoramiento tiene mucho de esto, que en lugar de ser amor, del que antes hablábamos, tiene mucho que ver con que aparece una persona en la que tú proyectas, se dan las características en la persona para que tú en ella puedas proyectar todo eso que tú deseas, que llamas una relación de pareja, que llamas tener una pareja y la estás proyectando en esa persona. Y eres tú la que te estás proyectando en él o en ella. Su físico, su manera de ser, pero estás proyectando el físico que a ti te gusta. Hombre, la persona que utiliza de pantalla tiene que tener unos ciertos componentes que valgan para eso que tú tienes en la mente, pero estás proyectando el físico que a ti te gusta, estás proyectando tus propias necesidades a lo mejor de relación. Todo eso es un intangible, en el libro lo describo muy bien, porque esto psicológicamente está muy bien definido, que tú empiezas a proyectar en esa otra persona. Y surge la chispa, surge el enamoramiento. Con lo que, desgraciadamente, en el enamoramiento suele suceder que no hay dos personas, sino que hay cuatro. Y no me refiero a las películas que con los líos amorosos, no, me refiero a un hecho real y práctico. Yéndonos al formato convencional, porque esto además pueden ser otros formatos, pero yéndonos al formato convencional chico-chica. En un enamoramiento hay cuatro. Está el chico, está la chica inventada por el chico y está el chico inventado por la chica. Es decir, está el chico y la chica, pero después están las versiones pantallas que el chico hace sobre la chica y que la chica hace sobre el chico. Y ojo sobre esto, porque claro, después nos dice la psicología, la primera vez hace muchos años que yo escribí sobre esto, se decía que una relación de enamoramiento dura 2 años, que a los 2 años tiende al agotamiento. Eh, los textos actualmente dicen que 2 o 3 semanas, lo cual me ha quedado muy sorprendido. Digo, esto va a una velocidad, esto va a velocidad de crucero. Pero siendo semanas, siendo meses o siendo 1 o 2 años, es cierto que el enamoramiento tiende a agotarse. ¿Y por qué tiende a agotarse? Si en las relaciones entre dos personas lo que hay es no amor, sino enamoramiento, tiende a agotarse porque es el tiempo que el chico por fin ve como de verdad es la chica y la chica ve como de verdad es el chico. Es decir, la realidad al final se impone y hay un momento determinado que ves que esa persona no es como tú habías proyectado sobre ella, sino que es ella. Es como si, porque esto sí me ha pasado, ¿eh? Que viene a verme un amigo y bueno, yo sé que tiene mi amigo Jaime tiene una pareja que es Carmen. Y me encuentro con Jaime, le pregunto por Carmen, dice, no, Carmen y yo hemos roto, Emilio. Ah, sí, Jaime, ¿qué es lo que ha pasado?
dice: es que Carmen no es como yo pensaba. Fijaros, ¿eh? Fijaros, qué preciosidad. No es como tú pensabas, efectivamente. Ahí está el problema. Pero claro, Carmen, no es que no es como tú pensabas, es que nunca ha sido como tú pensabas, ha sido Carmen. Lo que pasa es que tú sobre ella has lanzado unas proyecciones mentales hasta que ahora te das cuenta que no es como tú pensabas. Bueno, ni lo era, ni lo es ahora, ni lo era antes. Porque el problema es eso, que tú pensabas, ¿no? Y bueno, y si al rato te encuentras con Carmen, hombre, Carmen, que antes he estado con Jaime, me ha dicho que habéis roto. Dice: sí, sí, Emilio, es que Jaime no es como yo pensaba. Efectivamente. Fijaros que en nuestra forma de hablar coloquial estamos transmitiendo una gran sabiduría, porque ese es el problema precisamente, que pensabas. El amor no debe ser un pensamiento, no debe ser una proyección de nuestros deseos, de nuestras carencias. No, tiene que ir por otro camino, porque si va por ese camino es cuestión de tiempo, sean semanas, sean meses o sean años. Y ojo con esto, porque además esto nos lleva a otro tema interesante, y es el entendimiento del amor como mucho más que una emoción. El amor tiene que ser más consistente que una simple emoción. El diccionario utiliza el término sentimiento. Bueno, nos está dando una orientación. Podríamos decir: bueno, Emilio, pero el sentimiento forma parte del mundo emocional. Vale, sí, pero tiene más consistencia. Es algo como más consistente. La emoción es algo como que es más variable, por decirlo de alguna manera, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las situaciones. Y desde luego, el amor no es una emoción, o no debería ser una emoción, porque si es una emoción, realmente está condenado a ser muy efímero, muy pasajero. Insisto, porque las circunstancias van cambiando y al compás de las circunstancias, de las situaciones, también van variando nuestras emociones. Y esto conduce a otro elemento más, que con relación a todo lo que es el amor en sentido amplio, el último que vamos a compartir. ¿Habéis pensado alguna vez si el amor emoción, lo que se suele utilizar, el amor emoción, el que aparece en las películas de Hollywood? Las películas de Hollywood fundamentalmente hay un amor emocional. El amor que aparece en la mayoría de las novelas es un amor emocional y tiene mucho de efímero, de pasajero, de poco consistente, ¿no? Es ese chispazo, entre comillas, que tiene mucho de atracción física, pero normalmente suele adolecer de algo de más peso, de algo de más enjundia, de más raíces. Y cuando hablamos de ese amor emocional, daros cuenta que las emociones, todas, tienen pares de opuestos. Es decir, cualquier emoción que penséis tiene su opuesto. En el caso del amor, el opuesto al amor es el odio. El amor emocional tiene un opuesto, el odio. Amar a una persona, odiar a una persona. Son extremos polares. Pero hay que tener en cuenta, también en esto, la sabiduría, los maestros y maestras hace mucho tiempo nos enseñaron muchas cosas, que como dice el refrán popular, los extremos se tocan. ¿Qué significa esto de que los extremos se tocan? No los extremeños se tocan, como me dijo alguno. Digo: no, no son los extremeños, son los extremos. Los extremos se tocan. ¿Qué significa esto de que los extremos se tocan? También tiene mucha sabiduría, forma parte también de nuestro algo popular, pero nos está diciendo que las cosas tienen extremos polares y que esos extremos polares, siendo extremos, sin embargo, tienen algún tipo de conexión, tienen algún tipo de vínculo. Esto lo explica muy bien cuando uno se mete en los denominados principios herméticos. Hay un principio hermético que es el de la polarización, donde nos dice que todo tiene su par de opuestos, pero que los opuestos a su vez tienen un vínculo. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo fenómeno, nos dicen los principios herméticos. Me explico mejor. El ejemplo que se suele poner: frío y calor, calor y frío. Extremos polares, ¿verdad? Frío, calor, calor y frío. ¿Qué es lo que sucede realmente si nos detenemos en el calor y el frío? Bueno, que el calor y el frío forman parte de algo que es lo mismo. En términos vulgares, comunes, lo llamamos temperatura. El frío o el calor son muy distintos, pero forman parte de la temperatura.
más fría o más cálida. Desde el punto de vista de la ciencia, es todavía más interesante, porque se nos dice que el frío y el calor no son sino manifestaciones de una misma energía, la energía cinética, que cuando los componentes, las moléculas de esa energía van rápidas, dan sensación, transmiten sensación de calor, y que cuando van más lentas o están estancadas, transmiten sensación de frío. Es decir, una misma energía que transmite percepción de calor o de frío en función del movimiento de sus componentes, en función del movimiento de sus moléculas. Con lo cual, frío y calor, siendo distintos, forman parte de un mismo fenómeno, de esta energía cinética. Esto, aplicado a lo que estamos hablando del amor emocional y de su extremo polar, el odio, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué reflexión nos invita a hacer? Bien, me voy a ir a un texto de principios del siglo XX donde esto se intenta aclarar a través de un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo que creo que va a ayudar a que lo entendamos mejor. El ejemplo es, estamos a principios del siglo XX, un bastón, un bastón, un bastón. Hoy se utilizan poco, en aquella época se utilizaba bastante por el personal masculino. Pues bien, hay un maestro de aquella época que nos dice, va un hombre por la calle y pasa al lado de un escaparate donde venden bastones. Y en el escaparate hay un bastón que le gusta muchísimo. ¿Y qué bastón más bonito? ¿Por qué le gusta el bastón? Sobre todo por la empuñadura, ¿no? Qué empuñadura más bonita, ¿no? Total, que entra, pregunta cuánto vale y finalmente decide comprarlo. Y se lleva el bastón a su casa. Encantado además de lo bonito que es, de la empuñadura que tiene. Nos dice este sabio, esta persona, ¿qué es lo que se lleva a su casa? Lo acabamos de decir, el bastón. Pero ojo, el bastón entero. No solo la empuñadura, sino el bastón entero, todo él. Y ojo, porque el bastón entero tiene la empuñadura, tiene el palo del bastón y termina en una puntita de acero. Este bastón en particular termina en una puntita de acero. Y este señor se lleva a su casa el bastón entero, desde la empuñadura hasta la puntita de acero. ¿A él qué es lo que le ha gustado? La empuñadura. Podríamos decir gráficamente que él está enamorado de la empuñadura. Le encanta, le gusta la empuñadura. Pero ha metido en su vida no solo la empuñadura, ha metido en su vida el bastón entero. ¿Y si por las circunstancias de la vida, puede ser que sí o puede ser que no? Pero ¿y si por las circunstancias de la vida, por las cosas que pasan, en fin, yo os voy a contar yo a vosotros y a vosotras de la vida? ¿Y si por las circunstancias de la vida el bastón da la vuelta? ¿Y si por las circunstancias de la vida, en lugar de tener aquí la empuñadura, lo que tiene es la punta de acero? Que puede ser que se la clave en el ojo. Y esto tan bello que has metido tú en tu vida en base a la empuñadura, resulta que ha dado la vuelta y ahora es una punta de acero que se te está clavando en el ojo. Diréis, bueno, pero esto es aplicable al amor emocional y al odio emocional. Claro, aquí estaríamos hablando de la empuñadura que es el amor como emoción. Pero ojo, porque ese amor como emoción es como este bastón, tiene una punta de acero que es el odio, que puede ser que nunca aparezca en escena, ojo, que esté ahí latente. Pero ¿y si se hace patente por las circunstancias de la vida? ¿Y si el bastón da la vuelta, se te clava en el ojo? No sé si alguna persona de las que estáis aquí, en vuestra actividad profesional o por vuestra experiencia, habéis tenido ocasión de acercaros a lo que hoy se ha dado en llamar los juzgados de familia. Yo tengo amigos y amigas que ejercen la abogacía en temas que tienen que ver con juicios y con pleitos de esos juzgados de familia, en particular separaciones y divorcios. Y estos amigos y amigas me dicen, Emilio, no entendemos cómo dos personas que se han querido, dos personas que han tenido una relación, dos personas que incluso han formado un proyecto de vida en común, que han firmado una hipoteca juntos, que han tenido hijos juntos, no entendemos cómo se odian. Hombre, podemos entender que la relación ha empezado y termina, eso lo podemos entender. Pero ojo, que de el amor
se pase al odio, que le quiere sacar las entrañas él a ella y ella a él, no lo entendemos. Bueno, el ejemplo del bastón ayuda de alguna forma a acercarnos a este fenómeno. Y tenemos que ser conscientes que cuando lo que prima es el enamoramiento, nos podemos encontrar con facilidad en esta situación. Estamos hablando de algo que realmente es amor emocional, que es la empuñadura, que tiene una punta de acero en el extremo polar que está al otro lado, que es el odio emocional, y que las circunstancias de la vida le pueden dar la vuelta al bastón, y que lo que es amor se convierta en odio. Eso también tenemos que tenerlo presente para nosotros mismos y para entender cosas que pasan en nuestro entorno. Dicho todo esto, ha llegado el momento de dar un paso más. ¿Y el amor qué tiene que ver con la sexualidad? De alguna forma, por muchas de las cosas que he dicho, es como si estuviera subyacente. ¿Qué tiene que ver con la sexualidad? Bien, hay que hablar entonces de la sexualidad. Os hacía hace un ratito la pregunta, ¿habéis reflexionado alguna vez sobre lo que es el amor? Y a partir de ahí hemos arrancado, ¿no? Con el amor con mayúscula, el amor con minúscula, después no hemos hablado de querer, de enamorarse. ¿Habéis reflexionado alguna vez qué es la sexualidad? Esta sociedad liga lo sexual, la sexualidad, a lo físico. De hecho, hay un término más, vamos a decirle, académico, que es la libido sexual, el deseo sexual, que nos impulsa a las relaciones sexuales, físico-sexuales. Pero la sexualidad es eso. O mejor dicho, ¿la sexualidad es solo eso? Sería la pregunta más adecuada. Bien, en este sentido nos podemos acudir a la sabiduría, a lo que nos han enseñado los maestros y maestras. Y fijaros, porque los maestros y maestras nos dicen, la sexualidad está en cada ser humano, también en otras formas de vida, pero vamos a centrarnos ahora en los seres humanos, y tiene una íntima conexión, una estrecha conexión con la fuerza de la vida. La vida como fuerza vital. También esto actualmente suena rarísimo. ¿Cómo que la fuerza de la vida? ¿Cómo que la fuerza vital? En otras tradiciones, esto sí se tiene más en cuenta. Por ejemplo, seguro que hay una palabra que habría que definir con más profundidad, pero en fin, que nos va a valer, que os suena, la palabra prana, el prana. ¿Qué es el prana? La fuerza de la vida. Que la vida tiene una presencia y que la vida tiene una fuerza. Ese prana que podemos captar, por ejemplo, en la naturaleza, encontrar en entornos naturales. Prana, ese concepto que seguro que habéis la mayoría escuchado hablar de él, tiene que ver con la vida y con la fuerza que tiene la vida. La vida es una fuerza, está en nosotros y está en todo lo que nos rodea. La vida que hay en mí también está fuera de mí. Y fuera de mí es una fuerza que está ahí y que se compenetra conmigo. En esas tradiciones se nos dice que el ser humano tiene un cuerpo físico, claro que sí. Pero ojo, porque por debajo, por decirlo de alguna manera, del cuerpo físico, tenemos un cuerpo, entre comillas, energético. Los antiguos lo llamaron etérico, en fin, energético. Ese cuerpo etérico o energético, por ejemplo, tiene que ver con la acupuntura. ¿La acupuntura en qué consiste? En clavar agujas. ¿Dónde se clavan las agujas? En la epidermis, ¿verdad? Sobre la piel. Pero no se clavan en cualquier sitio. El acupuntor clava las agujas en sitios que entiende que son enclaves energéticos. Es decir, que al pincharme aquí, lo de menos es que me esté pinchando en este trocito de piel. Lo demás es que aquí abajo, él por sus conocimientos, sabe que hay una corriente energética en la que está actuando a través de esa agujita que me ha traspasado la piel.
La acupuntura nos muestra que latente por debajo del cuerpo físico hay un cuerpo energético. Cuando se hablan de chakras, ¿quién no ha oído hablar de chakras? Los chakras son muchas cosas, tienen muchas funciones, pero entre otras serían como centros en los que esa energía que está fluyendo por debajo nuestra tienen como puntos de encuentro y como puntos de condensación. Los que os habéis acercado al yoga, en el yoga se enseña que al igual que hay una corriente circulatoria y linfática en nuestro cuerpo físico, en nuestra dimensión energética hay una corriente circulatoria continua, que es lo que se llama los nadis, se llama en la ciencia del yoga. Cuando hay determinadas prácticas que se han puesto últimamente de moda, aunque son muy antiguas, como es el Reiki, si entre vosotros y vosotras hay personas que hacéis Reiki o que habéis recibido Reiki, la pregunta es, ¿qué es lo que se mueve cuando se hace o se recibe Reiki? ¿Qué es lo que se mueve? Porque la persona que da Reiki puede poner así las manos, pero ojo, lo que está proyectando hacia la otra persona no es nada físico, es un movimiento energético. Y la otra persona puede ser que las manos la tengan puesta cerca del hombro, pongamos por caso, pero lo que está recibiendo no es un contacto físico, lo que está recibiendo es una transmisión energética. La acupuntura, los nadis y los chakras, el reiki, que antiguamente se llamaba el toque terapéutico, tiene muchísimo tiempo, nos pone en evidencia esto que está muy enseñado por las tradiciones, y es que tenemos una dimensión etérica o energética. Y esa dimensión etérica o energética que tenéis vosotros y que tengo yo, no es densa como el físico, es energética. Con lo cual, no tiene fronteras claras con la vida que nos rodea. La vida que nos rodea, nuestro cuerpo físico sí está muy bien definido. Aquí está mi cuerpo físico y la realidad que me rodea. Nuestro cuerpo energético es como más transpirable, es como si fuera más permeable con relación a la fuerza de la vida que hay a mi alrededor. Pues bien, lo que se llama sexualidad es la situación de una persona que la fuerza vital que tiene, su componente vital, está alto. La sexualidad mide la fuerza vital de cada persona, que no solamente la fabrica cada persona, que por supuesto, sino que también está en relación con la fuerza vital que te rodea. Vosotros y vosotras tenéis una fuerza vital. Hace que estéis vivos, entre otra cosa. Y esa fuerza vital puede ser mayor o puede ser menor. La gestionamos y contribuimos a la fuerza vital, a su envergadura, nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de ello. Pero también la vida que está en nuestro entorno, que está ahí para favorecer nuestra fuerza vital. Pues bien, diríamos que la sexualidad es una manifestación de nuestra fuerza vital. Punto. No estamos hablando de órganos sexuales, no estamos hablando de una fuerza, de una energía que tenemos los seres humanos como parte de la vida que somos, de la vida que alimentamos nosotros mismos y con la vida en que nos interrelacionamos. Y a partir de ahí, lo que llamamos la libido sexual es ni más ni menos que, a su vez, una manifestación de esa fuerza vital. Es decir, la fuerza vital es la razón de ser de la sexualidad. Y el deseo sexual, la libido sexual, es una manifestación de una sexualidad alta. Tienes fuerza vital, tienes sexualidad y una manifestación es esa libido sexual. Pero claro, la fuerza vital no solo se manifiesta en la libido sexual. La fuerza vital, por ejemplo, se manifiesta en nuestro estado de ánimo. Nos levantamos por la mañana. ¿Cómo estamos de ánimo? Nos levantamos con ganas para vivir el día que tenemos por delante, nos levantamos con fuerza, permitirme decirlo así, con entusiasmo, con ganas, o estamos desanimados, alicaídos, lo que tantas veces ocurre actualmente, casi deprimidos o deprimidos. ¿Esto a qué se debe? Esto no es fruto de la casualidad, tiene que ver con la energía de la vida, tiene que ver con la fuerza vital. Cuando estamos, vamos a decir, en equilibrio, en buen tono, en cuanto a nuestra fuerza vital, hay ganas de vivir, hay vitalidad. Hay un término en castellano muy bonito que va ligado a ello, aunque está mal utilizado normalmente, que es jovialidad. La jovialidad no es joven,
Puede haber una persona de 90 años que sea muy jovial y a lo mejor alguien con 20 no lo es. La jovialidad es esa fuerza, ¿eh? Eso que vemos en las personas, oye, que esta persona que bien se le ve de ánimo, ¿no? ¿Qué fuerza tiene? Eso es la fuerza vital. Y repito, la sexualidad tiene que ver, es la manifestación en nosotros de la fuerza vital. Y esa sexualidad se manifiesta en muchas cosas, entre ellas en la libido sexual. Evidentemente, una persona que se encuentra con un estado de ánimo alicaído, deprimido, venido abajo, esa persona, ¿cómo anda de libido sexual? Mal, claro, mal. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza vital. Pero es que la libido sexual, el tener baja libido sexual, no es per se, es que tiene una causa. Y la causa está en la fuerza vital. Y claro, todas estas tradiciones nos han advertido de que la fuerza vital la podemos favorecer. ¿Cómo se favorece la fuerza vital y por tanto la sexualidad y por tanto la libido sexual? ¿Cómo? Por nuestra práctica de vida. Podemos favorecer o no el que nuestra fuerza vital suba o que no suba. Y nosotros influimos mucho en ello. Por ejemplo, nos dicen prácticas de vida saludable. Es un término muy genérico, pero de lo que se habla mucho. Bueno, pues las prácticas de vida saludable favorecen a tu energía vital, al nivel de energía vital que hay en ti, y por tanto a la sexualidad, y por tanto a una consecuencia de la sexualidad, que es la libido sexual. El contacto con la naturaleza, una gran fuente de prana, una gran fuente de energía vital. Contacta con la naturaleza. La naturaleza es donde la fuerza vital se expresa con más potencia. En una calle con cemento y asfalto se lo ponemos más complicado. También habrá un poquito de prana en la calle, pero evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo que salir aquí, a la calle Venecia, la fuerza de la vida que pueda haber ahí, que subir unos cuantos cientos de metros e irte al Parque de los Pinos, que tenemos ahí al lado. Claro, tú entras en el Parque de los Pinos y allí hay una fuerza vital, una energía vital mucho mayor que lo que pueda haber en esta calle. Y claro, un paseo por una zona natural, por un parque, por un jardín, por una montaña, por una playa, tú no te darás cuenta, pero tu cuerpo energético eso lo está absorbiendo. Y el cuerpo energético lo está incorporando a ti, a tu cuerpo físico, y está afectando positivamente a tu estado de ánimo, a tu fuerza vital y por tanto a tu sexualidad y por tanto a tu líbido sexual. Cuando percibimos en algún momento de nuestra vida, de nuestro día a día, que estamos como alicaídos, como desanimados, la solución no está en las pastillas, no está en los fármacos, como nos quieren, por cierto, hacer convencer. No, no. Ahí no está la solución. Vete a un punto de naturaleza cercano. Hombre, si es una naturaleza en toda su envergadura, una playa, una montaña, mucho mejor. Pero si por la circunstancia de tu vida no puedes, vete a un parque. Seguro que hay algún parque cercano a tu casa al que puedas acudir. Vete a ese parque y contacta con la fuerza que hay en ese parque, en esa naturaleza. Incluso se nos aconseja que nos acerquemos a los árboles, que abracemos los árboles para recibir la fuerza de la vida que dan en grandes cantidades. Yo sé que esto nos puede parecer una locura y a lo mejor podemos percibir que sí, pero nos da vergüenza, ¿no? Yo me voy ahí abrazando por los árboles. Cualquiera que me vea, ¿qué va a pensar de mí? Bueno, pues hay un pequeño truco, no lo abraces, pero siéntate y apoya la espalda. Eso sí está bien visto, es decir, que te sientes y apoyas la espalda. Y es como si estuvieras abrazando al árbol, estás en contacto con el árbol, estás recibiendo su energía. En esto insiste mucho Lola, descálzate, si es posible, quítate los zapatos, quítate el calcetín, que tus pies toquen tierra. Esto aparte de temas electromagnéticos que también, pero es una forma de que esa llegada de la fuerza de la vida sea mucho más potente. Lo cierto es que la naturaleza es la gran fuente de fuerza vital que tenemos en nosotros, pero que tenemos que cuidar y que tenemos que alimentar. Y que nuestro cuerpo energético tiene un manantial de vida a su alrededor en la naturaleza. Bebe de ese manantial de vida, propicia, dale posibilidad a tu cuerpo energético de entrar en contacto con eso. Y tú verás como tu fuerza vital aumenta.
Y al aumentar tu fuerza vital, va a aumentar tu sexualidad. Y al aumentar tu sexualidad, una de sus manifestaciones es la libido sexual. Tu deseo sexual va también a aumentar. Pero claro, esto plantea un tema interesantísimo. Fijaros que estamos diciendo que la fuerza de la vida, que ahí está fuera, ilimitada, para que la podamos beber y para que podamos favorecer nuestra fuerza vital, esa fuerza vital, el indicador que hay en nuestro cuerpo es la sexualidad. Y que una manifestación, una de esa sexualidad es la libido. Esto significa que la sexualidad que podéis tener, que es consecuencia de la fuerza vital, no solamente admite un uso, puede ser usado para varias cosas. También es esto algo que en esta sociedad se ha olvidado por completo. La sexualidad no solo potencia, no solo cuando está bien, cuando está en buen tono, no solo está a disposición de la relación física sexual, no solo está a disposición de nuestra libido sexual, sino que está a disposición para favorecer otras cosas. De esto se habla actualmente casi nada. ¿Tenéis entre manos alguna actividad, entre comillas, creativa? La sexualidad alimenta la creatividad. ¿Podéis usarla? Por supuesto que sí. En las relaciones físicas a través de la libido sexual. Por supuesto. Pero que seáis conscientes, que seamos conscientes, que si toda tu fuerza sexual la canalizas, la utilizas en la libido y en las relaciones físicos y sexuales, estás gastando la sexualidad solo en eso y no la tienes para otras cosas. No es que la libido sexual esté mal. Esto es una confusión de las religiones dogmáticas. No es que las relaciones físico-sexuales estén mal, sean perniciosas, sean malas. No, no, no. Simplemente lo que se nos advirtió hace tiempo por los maestros es que tomemos conciencia. Porque si tú toda tu fuerza vital, es decir, toda tu sexualidad, lo utilizas para lo mismo, no la tienes para otras cosas. Es verdad que si la gastas, la fuerza de la vida hace que siga reapareciendo en ti. Pero claro, si al reaparecer vuelves a utilizarlo para lo mismo y reaparece y vuelve a utilizarlo para lo mismo, bueno, pues ya está. Es tu elección. No he dicho erección, he dicho elección. Es tu elección. Y es respetable. Es una elección respetable. Pero ten en cuenta que te estás perdiendo otras cosas. Y en particular, lo que se nos ha enseñado es que las actividades creativas del ser humano son potenciadas por la sexualidad. De tal forma que si tú la fuerza sexual la utilizas solo para las reacciones sexuales, todo lo derivas ahí, pues no tiene fuerza sexual para la creatividad. No solamente la creatividad, también se habla de la sensibilidad. También se habla de prácticas que tienen que ver con la espiritualidad. Muchos de vosotros y de vosotras habéis escuchado hablar de una serie de prácticas que favorecen nuestro estado de conciencia, nuestra expansión de conciencia. ¿Quién no ha oído hablar de prácticas que todo se mete en un cajón desastre tremendo? No es el momento ahora aquí de hacer distingo, por ejemplo, de meditación, ¿no? Práctica de meditación, práctica de silencio, práctica de aquí ahora, todo ese compendio que hoy la New Age y el supermercado espiritual ha metido en un totum revolutum, pero que bueno, hay un trasfondo auténtico y verdadero. Son prácticas que nos ayudan a parar, a ir serenando nuestra mente, a ir armonizando nuestro mundo emocional. Ese tipo de prácticas nos ayudan a percibir nuestro ser interior, lo que verdaderamente somos, algo tan enormemente simple y tan potente como la respiración consciente. Siéntate de vez en cuando y respira, pero respira con conciencia. Lo que estamos haciendo continuamente es respirar, ¿verdad? En un poema, Gabriel Celaya dice que respiramos 13 veces por minuto. Una barbaridad. Pero lo hacemos inconscientemente. Fijaros la maravilla de la conciencia. Respira 3, 4, 5 minutos conscientemente. ¿Qué es lo que ocurre en ti?
espectacular. 3, 4 minutos siendo consciente de que inspiras, expiras, inspiras y expiras, ¿qué va produciendo en ti? La respiración se va haciendo más lenta, la respiración se va haciendo más profunda y tú, dicho entre comillas, te vas encontrando mejor. Es como si te fueras serenando, como si te fueras tranquilizando y te vas encontrando mejor. Lo que es la conciencia, de hacer algo inconscientemente, como la respiración, basta que lo hagas conscientemente unos pocos minutos, qué diferencia tan enorme. Pues bien, este tipo de prácticas se favorecen por la sexualidad. La fuerza de la vida en nosotros favorece también las prácticas, entre comillas, concienciales y espirituales. Las personas que quieren comenzar un camino desde el punto de vista espiritual, con prácticas que tienen que ver, pongamos por el caso, con el yoga o con prácticas más específicamente de meditación, el tener una fuerza vital que tenga entidad es muy importante. Eso no significa decir que no a las relaciones físico y sexuales, pero que seas consciente que la energía sexual, la fuerza sexual que dediques a eso, no lo tienes para lo otro. Con lo cual habría que tener sentido común. Esto ha sido absolutamente equivocado y se ha hecho mucho daño por el dogmatismo sexual. Nadie ha dicho a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, que no a las relaciones físicas y sexuales. Lo que sí se nos ha advertido es que la sexualidad puede ser utilizada para muchas cosas, que tomes conciencia de ello y que a partir de ahí lo utilices con sentido común. ¿Que tu elección es todo para eso? Pues muy bien, pero que seas consciente que entonces no lo tienes para lo otro. Y fundamentalmente creatividad, sensibilidad, algo tan importante en esta sociedad. Andamos muy cortitos de sensibilidad. Y también prácticas, entre comillas, concienciales y espirituales, se favorecen cuando tenemos una sexualidad en buen tono. Es verdad que si la dedicamos a través de la libido a las relaciones físicas, todo lo que es la vida nos va a llenar otra vez de fuerza vital. Pero claro, si cuando nos vamos llenando de fuerza vital otra vez nos volvemos a dedicar más de lo mismo a lo mismo, pues tenemos que ser conscientes que estamos no canalizando esa fuerza para otras actividades de la vida que son muy importantes. A partir de ahí, el quid de la cuestión está en cada uno, a mi modesto entender. Busca el equilibrio. Teniendo la información, teniendo el conocimiento, busca el equilibrio. Y por supuesto, entender que incluso cuando se lleva a cabo la libido sexual, cuando se tienen las relaciones físicas, ahora vamos a hablar ya inmediatamente de las relaciones de pareja, la percepción de la sexualidad, de la utilización a través de la libido, que hoy es preponderante, yo diría que hace que tengamos un especial desgaste cuando tenemos las relaciones físico-sexuales. ¿Por qué? Porque las relaciones físico-sexuales, fijaros que estamos diciendo que la energía vital, que la fuerza vital es la base de la sexualidad y que nuestra sexualidad como fuerza sexual la podemos usar para distintas cosas, ¿verdad? Vamos a centrarnos ahora en el uso de esa fuerza para la libido y para las relaciones físico-sexuales. Y lo que estoy apuntando es que esta sociedad propicia unas relaciones físico-sexuales que necesitan, o mejor dicho, producen mucho desgaste de nuestra fuerza vital. Porque hemos encorsetado mucho lo que denominamos relaciones físico y sexuales. Y lo hemos encorsetado mucho por una percepción que se tiende a llamar masculina, pero que si ahondamos en ello, no es que sea masculina, es la masculinidad pervertida. Porque la masculinidad verdadera no es eso. Cuando la masculinidad se pervierte, pues entonces da lugar a una serie de cosas de las que brevemente voy a hablar ahora. Pero cuando la masculinidad es masculinidad, la masculinidad como tal tiene un equilibrio con lo femenino y lo femenino con lo masculino. De hecho, los principios herméticos, la sabiduría nos habla del género y nos dice que todos tenemos, y esto no es una broma, es una realidad, todos tenemos fuerza sexual femenina y fuerza sexual masculina. Todos tenemos una sexualidad masculina y femenina, todos.
Cosa distinta es que después cada uno, en función de su biología o en función de circunstancias psicológicas, lo tengamos más orientados hacia una cosa o hacia otra, pero lo masculino y lo femenino está en todos los seres humanos y el principio del género lo que nos invita es que busquemos equilibrio en nosotros cuando hablamos de ese tipo de cosas. Con lo que cuando hablamos de masculinidad, realmente la masculinidad es perfecta, igual que lo femenino, y en la búsqueda de puntos de encuentro. Cuando hacemos referencia a una práctica físico-sexual que genera un enorme desgaste, no es tanto la masculinidad, sino como la perversión de la masculinidad. Una perversión de la masculinidad que ha venido de la mano, vamos a ser claros, del desprecio de lo femenino. Con lo que lo masculino deja de ser masculino, porque si lo masculino es masculino, busca el equilibrio con lo femenino. En cambio, cuando lo masculino se pervierte, cuando lo masculino se degrada, cuando lo masculino se perturba, pues entonces se produce el shock. ¿Y el shock qué es? Que desde la pretendida masculinidad se desprecia, se ningunea, se invisibiliza, se persigue todo lo que tiene que ver con la feminidad. Sin darse cuenta el hombre que está persiguiendo también el componente femenino que pueda haber en él. Esto tan tremendo, ¿no? De que los hombres no lloran. Uy, Dios mío, qué barbaridad. Qué machaque, ¿no? Qué machaque, fijaros, hacia el propio hombre, ¿no? Qué machaque tan tremendo, ¿no? De esa masculinidad pervertida que la está revolviendo el hombre contra el propio hombre, ¿no? Yo no puedo llorar porque soy un hombre. Oye, que somos seres humanos y somos sensibles y tenemos emociones. ¿Cómo que eso que ser un hombre no puede llorar? Es una perversión absoluta. Pero claro, esa perversión que afecta al propio hombre, al que más ha afectado evidentemente a la mujer, que es simplemente espectacular. Lola y yo estamos estudiando ahora, porque nos gustaría escribir un libro al respecto, sobre una figura que siempre nos ha atraído y que consideramos que es muy válida rescatar, entre comillas, con reverencia, con devoción, rescatar y favorecer su divulgación. Seguro que habéis escuchado hablar de ella, María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena es una persona que todo indica que era una persona de carácter, como autoridad. Es la única persona de las mujeres que se citan en la Biblia. Es la única que no se le liga a un hombre. En el Nuevo Testamento en particular, en la Biblia en general, no se da puntada sin hilo. Si se habla de determinadas personas, cuando se habla de mujeres, se dice María, la de Cleofás, Menganita, madre de fulanito, Menganita, esposa de fulanito. Siempre se pone a la mujer ligada a un varón. Es la forma de identificarla. Excepción que confirma esta regla, María Magdalena. A María Magdalena no se le diga a nadie, es María Magdalena. Fijaros que en el Evangelio de Lucas se nos dice que Jesús comienza su vida pública y que lo acompañan los 12 discípulos y que lo acompañan varias mujeres, que por tanto también eran discípulas. 2 puntos. ¿Cuál es la primera mujer que se cita? María Magdalena. A María Magdalena se dice además que se acerca a Jesús y se hace discípula suya, porque evidentemente ve en Cristo algo muy potente. Pero se nos enseña en los evangelios que ella venía de tradiciones paganas. Ella, siendo judía, su visión espiritual era de divinidades paganas, donde parece que era bastante sabia en esas divinidades paganas. Esto en el Evangelio de Lucas, en la versión original, se le llama daimon. Daimon son divinidades paganas. No son demonios, no son diablos, son divinidades paganas. Y se dice que Jesús quita a María Magdalena 7 daimons. Bien, eso a lo largo de la historia, ¿cómo se ha ido transformando? Una mujer que tiene autoridad, una mujer independiente, una mujer que tenía unos saberes espirituales, que al ver a Cristo Jesús ve que el camino suyo es ese. Fijaros que es la persona que unge el cuerpo de Jesús cuando se baja de la cruz. Es un papel muy importante, ungir el cuerpo es un papel muy importante. Es la primera persona que ve a Cristo resucitado, que lo ve y que comparte con él. La primera. Es una figura espectacular, ¿verdad? Bueno, pues a finales del siglo VI, un papa, Gregorio I, dice que esto de los 7 daimons son los 7 pecados capitales.
Esta mujer había caído en los 7 pecados capitales porque lo digo yo. Y además un concepto de pecado capital que no existía antes de él. Había algún esbozo y este papa es el que crea los pecados capitales. Yo creo los pecados capitales y esta mujer, estos 7 daimons son 7 pecados capitales. Es decir, no le faltaba ninguno a la pobre. Había caído en los 7 pecados capitales. Pero ojo, el más importante de los pecados capitales en la que había caído, ¿cuál es? La lujuria. Porque como todos sabemos, la mujer tiene una tendencia a la perversión sexual. Esto a lo largo de nos reímos, pero a lo largo de la Edad Media sentó cátedra. Y las mujeres están obsesas por la sexualidad, como todos sabemos. Sois un peligro público por vuestra obsesión sexual, que tenéis además enormemente reprimido y tenéis que tener mucho cuidado y estar muy encima vuestra, porque en cuanto que nos descuidemos, y esto se fue sublimando cada vez más. Y ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX ya es el colmo. Incluso terapeutas y médicos se inventan el concepto de histeria. Los trastornos nerviosos de la señora que tenéis ahí todas, os deis cuenta o no, por vuestras circunstancias sexuales que están todas muy contaminadas, entre comillas. ¿Cuánto disparate, verdad? Y a María Magdalena, debido a ello, se termina convirtiendo en una prostituta. Es que son todas cosas absolutamente demenciales. Bueno, pues cuando estamos hablando de la práctica de las relaciones físicas y sexuales, que seamos conscientes que se han ido contaminando a lo largo del tiempo por una masculinidad pervertida, y que es muy física, entre comillas. Una sexualidad, unas relaciones sexuales donde todo, por ejemplo, es el orgasmo, pongamos por caso. Penetración y orgasmo. Orgasmo, penetración y orgasmo. Ya está, no me saques de ahí. Una relación físico-sexual distinta, de caricia, de afecto, de mirada, de tacto. No, se pierde por completo. Y de hecho, en la mentalidad todavía de muchos hombres y de muchas mujeres, también hay que decirlo, es que si una relación físico-sexual no conlleva penetración o no conlleva orgasmo, no es realmente una relación físico-sexual. Es lo que se dice de quedarte a medias, ¿no? ¿Cómo que quedarte a medias? Puede haber una relación completa y absolutamente potente y no haber penetración, no haber orgasmo. Eso no significa que el orgasmo te desgaste. No, la fuerza de la vida siempre te va a llegar. Y repito, el quid de la cuestión está en cómo utilices tú esa fuerza de la vida, en cómo utilices tú esa sexualidad. Es tan importante que recordemos que la sexualidad es como una gran fuente que se va llenando continuamente del manantial de la fuerza de la vida y que como si tuviera distintos grifos, ¿no? Podemos usar esa fuente, esa sexualidad para distintas cosas y que no caigamos en el error de pensar que el único grifo que tiene esa fuente es el grifo de la libido sexual y de las relaciones físico-sexuales. La creatividad, la sensibilidad, las prácticas conscientes son también alimentadas, son también grifos de esa misma fuente. Y a partir de ahí vamos a hablar unos minutos, aunque sea, de la parte del libro en donde nos centramos en las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja, que es la forma más habitual de plasmar lo que son todos estos sentimientos de los que venimos hablando hasta el momento. Con relación a todo lo que acabamos de decir, antes de entrar en las relaciones de pareja, no resisto la tentación de leeros un cuadrito que hay en el libro, después de todo lo que hemos dicho, y que creo que resume muy bien lo que tenemos que tener en cuenta para que no haya injerencias. Yo diría que son injerencias de la mente, que están ahí con sus proyecciones, con sus conceptos creados, con los sistemas de creencias que nos meten, para saber diferenciar lo que es una sexualidad que está limpia de tantas injerencias raras que tenemos y la que está contaminada. Con relación a cuando permitimos que todos estos sistemas de creencias, todo esto que hemos hablado, por ejemplo, con relación a esa masculinidad pervertida, el olvido de lo que es la sexualidad va apareciendo en escena. Dice el texto que cuando permitimos estas injerencias, ignoramos la honda dimensión energética y vibracional de la sexualidad y dejamos que la mente la invada hasta desvirtuarla y convertirla en seducción para lucimiento del ego, posesión y ansia de dominio, lo que incluye los celos.
control, renuncia a espacios propios, percepción de apropiación de la persona a la que decimos queremos, mecanismo con el que suplir en el encuentro con el otro las carencias de una vida propia que es incompleta, descarga de nuestro malestar y de nuestras frustraciones cotidianas buscando un contento fugaz, obsesión por el orgasmo, sea para elevarlo a condición sine qua non de la práctica sexual o para rechazarlo y revestirlo mentalmente de supuestos impactos negativos cual pérdida de energía. Todo este tipo de cosas tienen que ver con una percepción y una práctica de la sexualidad con unas injerencias de sistemas de creencia y yo diría que llena de chapapote. Cuando somos capaces de recuperar lo que la sexualidad es algo muy distinto que en el texto se describe así. Desde la escucha del cuerpo y el silencio de la mente, captar la auténtica naturaleza de la sexualidad, cual energía que abarcando el cuerpo entero te revitaliza interiormente y te regenera constantemente, además de estar a tu disposición para que lo compartas de manera consciente con los demás, el cosmos y la creación. Y a partir de ahí, gozar la sexualidad en libertad y con conciencia, sin formatos ni esquemas mentales, sin prisas, sin tabúes, sin metas, y siendo consciente de que teniendo una base física e individual posibilita trascender de ella para elevarse a un plano de conexión con la pareja que abre las puertas a esa unión de la que antes hablábamos, ese amor como unidad que en todo hay y todo es. Y en este contexto es en el que deberíamos enfocar precisamente las relaciones de pareja. Y aquí también, para ir al grano, ya que vamos agotando el tiempo, para ir al grano, permitirme que haga una lectura de la respuesta a una pregunta. Lo voy a leer, porque con la lectura de este párrafo es solamente un parrafito, pero creo que queda muy bien definido. La primera pregunta que a mi modesto entender habría que hacer cuando hablamos de las relaciones de pareja sería, ¿para qué vivir en pareja? ¿Para qué? De hecho, no es obligatorio vivir en pareja. Las estadísticas dicen que cada vez hay más personas que viven solas. Y esta pregunta, por lo tanto, es muy pertinente. ¿Para qué vivir en pareja? Y esta pregunta, como si fuera un gallego, la voy a contestar con preguntas, ¿vale? Esta pregunta de ¿para qué vivir en pareja? La contesto con distintas preguntas. ¿Se desea la célebre media naranja? ¿Alguien a quien completar y que a su vez nos complete? ¿O una persona completa de por sí y con iniciativa y vida propias, con la que compartir desde nuestra propia completud y construir conjuntamente un proyecto común en un marco en el que el crecimiento de cada uno apoya el enriquecimiento de los dos? Plantearte la relación de pareja de una forma o de otra en la noche y el día. La célebre media naranja ya sabemos a dónde va a conducirte. Y lo otro es que lo otro es muy, muy completo. De ahí que haya querido leerlo textualmente. Cuando hablábamos del amor en la definición del diccionario, que entendíamos que es la que mejor encaja, se nos está invitando a eso. Somos personas de por sí completas y con iniciativa y vida propia, con la que compartir desde nuestra propia completud y construir conjuntamente un proyecto en común en un marco en el que el crecimiento de cada uno apoya el enriquecimiento de los dos. Otra pregunta. ¿Se ansía un salvavidas que nos ayude a sobrevivir o un trampolín que contribuya a vivir y que sirva en este sentido para ambos? Esta figura metafórica es muy interesante, el salvavidas o el trampolín. Tenemos que reconocer que hay relaciones de pareja donde lo que se busca es una especie de salvavidas. Eso convierte al amor en una especie de supervivencia y lo hace muy proclive al querer, la cosificación de la persona, y al enamoramiento fugaz al que anteriormente hacíamos referencia.
Otra pregunta con relación sobre las relaciones de pareja. ¿Se pretende hallar a alguien que nos cubra o supla carencias afectivas, materiales, o quien compartir desde la colaboración amorosa y el apoyo mutuo consciente y creativo? Y última pregunta. ¿Se trata de satisfacer la atracción sexual sublimándola para colmo en clave pasional o de inscribirla en un marco más cabal donde se la da donde se le da sin sobrevaloraciones el sitio que le corresponde y se le enriquece con interacciones y conexiones interpersonales que van más allá de lo estrictamente físico? La respuesta a estas preguntas creo que son muy importantes, que cuando vamos a tener una relación de pareja, la pareja se la hiciera, lo hablara entre ellos, para percibir cómo queremos enfocar la relación. Porque, ojo, puede ser que entre las dos personas que forman la pareja haya percepciones muy distintas de esto. Y antes o después, eso va a ser fuente de conflicto, evidentemente. Es cuestión de tiempo, como veníamos diciendo. También en el texto hay un cuadro que voy a reproducir ahora a través de mi palabra, que nos habla sobre ya no el por qué y cómo enfocar las relaciones de pareja, sino la calidad de las relaciones de pareja, lo que podemos llamar la calidad, la mayor o menor calidad. Y en el texto se desarrolla, amigos y amigas, que hay tres elementos claves. Los cimientos en los que se afianza la relación de pareja, primer elemento clave. Segundo, los intereses que la nutren. Y en tercer lugar, la existencia o no de un proyecto en común. Con relación a los cimientos, diríamos que la calidad de la relación de pareja es baja cuando esos cimientos son de tipo emocional y en torno al amor emocional y a los componentes perecederos del ser humano. El querer, lo que hemos compartido acerca de ese enamoramiento fugaz. Si los cimientos son de esa naturaleza, la calidad de esa relación de pareja no es buena y al no ser buena es difícil que sea sostenible. En cambio, es alta, y ahora vamos ya para terminar a ahondar en ello, cuando hay algo en esos cimientos de naturaleza espiritual, en el sentido no religioso del término, sino debido al protagonismo de la afinidad álmica, de la que hablamos al principio y vamos a hablar ahora. Segundo pilar fundamental de la calidad, los intereses que la nutren. Hay una relación de pareja de baja calidad cuando esos intereses se basan en el entretenimiento y en la distracción. ¿Para qué quiere una pareja? Para viajar juntos, para ir al cine juntos, para no salir solo o sola cuando voy a tomar una copa. Bueno, vale, eso puede ser una base, unos intereses de la relación de pareja, pero está poniendo de manifiesto que la calidad de esa relación, vamos a decirlo así, es más bien bajita. No digamos ya, y sucede cuando la relación de pareja está basada en intereses económicos o de conveniencia o de cumplimiento, ojo también con esto, de los sistemas de creencias imperantes. Ya un poquito menos, pero no hace mucho, una chica sin pareja, una chica que no, entre comillas, se casara, ahí algo raro pasa, ¿no? Algo muy extraño tiene que suceder ahí. Claro, cuando lo que nos anima a tener una relación de pareja es el entretenimiento, la distracción, intereses económicos, de conveniencia o de cumplimiento de expectativas de los sistemas de creencia imperantes, mal andamos. En cambio, la calidad alta con relación a los intereses en el texto se define como trascendentes, intereses trascendentes que le aportan un valor añadido consciencial. Ahora vamos a ir a ello. Y por fin, con relación al proyecto en común. Con relación al proyecto en común, la calidad, podríamos decir, que es baja cuando ese proyecto en común es de tipo convencional, lo que suele estar asociado a los parámetros que son señas de identidad de lo que se han dado en denominar los ganadores, los winners. En muchas ocasiones, cuando con nuestra pareja hacemos un proyecto en común, es como si pretendiéramos ser ganadores.
Que por cierto, esa palabra ganador en inglés, en las películas están siempre utilizándola los winners y los losers, los ganadores y los perdedores. Los ganadores, los que se coman el mundo, los losers, los, los pobretones, los que no llegan a ningún sitio, entre otras cosas, los que no son capaces de pisarle la cabeza al que tienen delante para llegar más lejos, entre otras cosas. Aunque también es verdad que quizás en nuestro idioma la mejor forma de definir los winners, aunque literalmente son ganadores, serían los depredadores, los que van por la vida de depredadores. Pues bien, cuando formamos una relación, primero cada uno, claro, tu visión de la vida, ¿cuál es? ¿Tú quieres ir por la vida en eso que llaman depredadora, eso que llaman ganador? Y a partir de ahí, en tu relación de pareja, ¿qué es lo que prima en tu relación de pareja? Porque muchas veces el proyecto en común es eso, intentar, bajo los parámetros sociales, llegar lo más alto posible, llegar lo más lejos posible. Pues bien, creo que ya tenemos suficiente información acerca de dónde llega el winner. Finalmente, a la depresión, a la frustración, a la insatisfacción de su ser verdadero, a la falta de plenitud en la vida. Pues bien, si esto lo tenemos en cuenta, o deberíamos tenerlo en cuenta personalmente, vamos a tenerlo también en cuenta cuando configuramos un proyecto en común con relación a nuestra pareja que debería estar basado en la afinidad álmica. Vamos a hablar de ella. Pero antes de hablar de la afinidad álmica, con lo que terminamos, permitirme una brevísima reflexión. También ahí lo he extraído del texto para ir más directo en la presentación en esta conferencia sobre algo que estamos compartiendo que en la relación de pareja sucede. El fin. La relación ha surgido y la relación termina. Es muy importante todo lo que venimos hablando de los fundamentos de la relación de pareja, de lo que sostiene la relación de pareja. Evidentemente, si la relación de pareja tiene una calidad alta, la sostenibilidad es mayor. Si tiene una calidad baja, la sostenibilidad es menor y el riesgo de ruptura es mayor. Pero en cualquier caso, el riesgo, entre comillas, de ruptura siempre está ahí. Tanto con la calidad baja como con la calidad alta, siempre hay un riesgo de ruptura. Y ese riesgo de ruptura, desde el principio, deberíamos tenerlo siempre en cuenta, no para obsesionarnos, sino para educarnos de cómo se vive el fin de una relación de pareja. El fin de una relación de pareja, permitirme que lo defina en 4 puntos que extraigo del texto, tiene que ser percibido como algo natural y no como trauma. Algo que sucede, ya está, y no una especie de gran trauma. Forma parte de la vida. Segundo, como experiencia, nunca como fracaso. Esto es válido para todas las experiencias que vivimos. Las experiencias siempre nos aportan, siempre nos enseñan, siempre nos dan. También una ruptura de pareja. Y vivirla, por tanto, no desde, ni mucho menos, lo que tiene que ver con el fracaso, sino como una experiencia de la vida y como experiencia nos nutre. Igualmente, y en tercer lugar, sin miedo y como oportunidad de crecimiento, no como estancamiento o retroceso. Sin miedo y como oportunidad de crecimiento, no como estancamiento o retroceso. Nuestra mente nos machaca enormemente con relación a esto. Sin embargo, la realidad es que todo tiene su sentido profundo, todo. Y cuando una pareja llega a su fin, si es que llega, eso tiene también un sentido profundo. Y hay que vivirlo con esa percepción del sentido profundo. Creo que nos habremos dado cuenta que la vida, no solamente en lo que tiene que ver con relaciones de pareja, sino en general, en la vida, las puertas muchas veces se cierran. Ya está. Hay puertas que se cierran. Pero ¿no hemos empezado a aprender ya que una puerta que se cierra es el preámbulo de una puerta que se abre? Y que esa puerta que se abre es el preámbulo de otra puerta que abre otra puerta. Nuestra mente, ante una puerta que se cierra, normalmente se traumatiza. Lo ve como si fuera el fin del mundo. Cuando la propia vida nos está mostrando en nosotros mismos y en los demás que esto no es así. De hecho, el cosmos entero nos enseña que todo está en movimiento, que nada es permanente. Tampoco esa situación difícil que estás viviendo ahora. Nada es permanente,
tampoco esa situación difícil que estás viviendo ahora. Confía, confía en la vida. Ten paciencia. Una palabra preciosa, que etimológicamente no es así, pero que es paz, paciencia, ¿no? Es una auténtica belleza. Eso también tenerlo en cuenta. Y por supuesto, y enormemente importante, sin resentimiento hacia el otro o hacia la otra. Sin resentimiento ninguno. Al contrario, con agradecimiento por lo compartido y poniendo en valor lo vivido y creado conjuntamente. Repito, con agradecimiento por lo compartido y poniendo en valor lo vivido y creado conjuntamente. Una pareja que ha compartido, sean meses, no digamos ya si son años, han creado muchas cosas juntos. Puede ser que una familia, entre otras cosas. Eso hay que ponerlo en valor en el momento de la ruptura. Eso es algo, lo que se ha creado, que no se va a desvanecer. Se lleva en la experiencia propia, se lleva en la experiencia del otro, se lleva en la experiencia de todas las personas que hemos compartido. Eso deberíamos siempre ponerlo en valor. Pero todo esto se dificulta y vamos a ir ya, por tanto, ese último elemento que vengo anunciando desde el principio y que ahora quiero tocar con brevedad para cerrar, con la afinidad álmica. La hemos definido, ¿verdad? Esa percepción de que tienes ahí alguien que no ya por su físico transciende a lo físico. Ahí hay algo que une, hay algo que liga, hay algo que está asociado a ti, una resonancia vibratoria y lo percibes en esa otra persona. No tenemos que estar por la vida ansiosos de encontrar afinidades álmicas. Vienen cuando corresponden, vienen cuando llegan. No metamos las afinidades álmicas en los líos de la mente. Ansiosos, con expectativas, ¿no? Las afinidades álmicas llegan cuando menos te lo esperas. Puede ser que tarden más, puede ser que tarden menos, pero por favor no generemos expectativas. Llegan cuando corresponde. Y cuando llegan, lo percibes. Te das cuenta que ahí hay un algo con esa otra persona y te das cuenta además que no es química en el sentido sexual de la palabra, en el sentido de la libido sexual, es algo más. Cosa distinta, amigos y amigas, es que además de que esa afinidad álmica exista, esa afinidad álmica vaya acompañada de esa atracción física, de esa atracción sexual. Y yo diría que después de leer multitud de tratados sobre sexualidad, amor y pareja, después de abordar muchos textos que hablan al respecto, diríamos que el quid de la cuestión, donde se puede resumir todo, es vive tu vida de la forma más completa posible. Sé tu mejor versión. No busques a nadie para que te complete. Complétate a ti mismo, a ti misma, sacando lo que realmente somos, no viviendo la vida solamente desde nuestra parte perecedera, que es muy importante, sino también poniendo en valor lo que somos desde el punto de vista de un estado de conciencia donde percibimos que no solamente hay en mí algo que va a morir, sino que hay algo que no va a fallecer. Vive tu vida con decisión y con apasionamiento y con entusiasmo desde esa perspectiva. Ve disfrutando de las afinidades álmicas que vayan llegando. Irán llegando personas, ellos y ellas, con las que vayas percibiendo esa afinidad. Y si la vida te pone por delante en un momento determinado esa persona, con la que no solamente percibes que hay una afinidad álmica, sino que también hay una atracción física que es correspondida, vívelo. Vívelo como se merece. Diría que esto es una gran bendición, es un gran regalo de la vida. Encontrar una persona con la que tienes afinidad álmica, por tanto, la afinidad entre los dos, porque si no, no sería afinidad, y que te das cuenta que esa afinidad álmica va también acompañada de esa atracción física con todo lo que ello conlleva y con todo lo que ello implica. ¿Esto es poner el listón muy alto? Puede ser, pero permitirme, quizás sea el poner el listón muy alto, pero a ver si lo estamos poniendo muy bajo. A ver si lo estamos poniendo muy bajo. Muchas gracias. Agradezco nuevamente a Kiko por la grabación y a Alberto, por favor, que te vean el editor del libro, que le agradezco mucho que hayas puesto todo esto en paz. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Kiko. Saludos.